Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Ya en esta parte vamos a conversar con nuestros invitados. En la noche de hoy, pues vamos a contar con la grata presencia de Daniel Sánchez, que es periodista. Daniel viene en la noche de hoy a hablar, a socializar con el público, cerrando la noche, sus inquietudes y su propuesta a nivel social, político y económico que él entiende que debe realizarse en el país para tener una mejor nación. Y sobre todo, Daniel está acariciando la idea o el proyecto de crear un partido, una organización política, la cual le sirva de sustento, de base, para él pues poner en práctica esos conocimientos y sobre todo todas esas aspiraciones que tiene para la República Dominicana. Don Daniel Sánchez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y buenas noches, amables televidentes. Un placer y un privilegio estar aquí cerrando la noche en tan buena compañía. Antes de entrar en temas más específicos, quiero hablar de una comisión que creó el presidente del Senado, don Ricardo de los Santos Polanco, que es el presidente del Senado y senador por mi provincia, Sánchez Ramírez, de donde soy oriundo, específicamente del pueblo de Cotuí. Él creó una comisión para darle seguimiento a las denuncias que se han dado sobre la contaminación, que es real. Él mismo lo admitió, que es real en el lago de la presa de Atillo. Se creó una comisión, entonces a esa comisión hay que darle tiempo para que investigue, se averigüe cuál es realmente la contaminación, qué tan alta o tan baja puede ser la contaminación y el peligro que esta contaminación implica para los seres humanos, para la flora y la fauna de la cuenca del río Yuna, para el río Yuna, que ustedes saben que no solamente es Cotuí, también afecta lo que es la provincia de Duarte, en lo que llamamos el Bajo Yuna. Así que esperemos que esta comisión que ha sido creada dé los resultados del lugar, que entonces en función de los resultados se haga un plan estratégico para descontaminar las aguas del río Yuna y del lago de la presa de Atillo. Eso es algo que esperamos con noble ansiedad que se produzca. No sabemos exactamente cuándo se dará a conocer los resultados. Espero que esa comisión, como me imagino, ya están trabajando en ese aspecto. Y no, Daniel, escúchame, Junior. Daniel, espérese. Sí, ya usted abrió un tema importantísimo que hay que debatirlo y ampliarlo. Dígame una cosa, ¿quiénes integran esa comisión? La comisión la integran instituciones, no personalidades. Sí, muchas instituciones. ¿Cuáles instituciones? Está la Comisión Ambiental de la UAS, está la Academia de Ciencias. ¿Quiénes son? Sí, esas dos están y también está el Senado. ¿Está Medio Ambiente? Sí. Son muchas instituciones, incluso instituciones que yo no sabía que existían. Son muchas instituciones que le están dando seguimiento a ese caso, que es un caso de relieve nacional, porque acuérdense que el lago de la presa de Atillo es el lago de agua dulce más grande de todo el Caribe. Bueno, ya en la Academia de Ciencias de la República Dominicana había hecho una investigación, incluso ya la Universidad también Autónoma de Santo Domingo, pues han hecho también investigación, y el hecho, aunque todos han llegado, es que hay contaminación. Yo creo que la comisión que se crea a través del Senado de la República y otra gente que se quieran sumar, más que todo es para buscar solución, porque ya sabemos, ya identificamos el problema, sabemos que hay contaminación. ¿Quiénes están contaminando? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema de la contaminación? Que afecta a lo que es el turismo, que afecta a la vida cotidiana de la provincia y del municipio de Cotuí, y que afecta a la flora y la fauna. Eso es lo que hay que averiguar ahora mismo. No, pero también acuérdense que hay niveles tolerables de contaminación. Hay niveles tolerables de contaminación, entonces lo que hay que saber si está en niveles tolerables o si ya ha sobrepasado esos niveles de tolerancia. ¿Y qué hay cerca del río que pueda provocar esos niveles de contaminación, sea tolerables o no? Bueno, se presume que son restos, es decir, una contaminación que se trató muy mal, porque ustedes sabrán que cuando existía la Rosario Dominicana no se trataban esas aguas, no se trataba nada. Entonces, se presume que es eso, ¿verdad? También arroyos que han sido contaminados en las montañas arriba por la antigua Falcon Bridge, porque no está funcionando. Esperemos que la Falcon Bridge vuelva a funcionar, pero también se presume que es eso. Otros expertos han dicho que lo que pasa también es que no hay movilidad de las aguas del lago de la presa de Atillo, porque no hay aguaceros, que se necesitan que caigan buenas aguas para que las aguas del río de Atillo, del lago, se muevan
río abajo, entonces vuelva a esas aguas nuevas, ya borrarán esa contaminación que existe. Eso también se ha dicho. Así que lo mejor es esperar la comisión que preside Ricardo de los Santos y en no establecer prejuicios, sino hablar en función de los resultados de esa contaminación. Ya a partir de ahí entonces podremos emitir juicios de valor y saber qué tenemos y qué hacer. Entonces, ya he terminado ese tema. Muy bien, entonces, ¿cuáles son sus preocupaciones sobre la realidad nacional? Sobre la realidad nacional, a mí me preocupa algo: mujer y desarrollo. La República Dominicana tiene que encontrar el punto exacto donde incluir a la mujer en los planes y proyectos de desarrollo del país. No es posible que una mujer y un hombre trabajen en una misma empresa y por el simplemente hecho de que él sea hombre gane más dinero que ella. Eso en una sociedad del siglo XXI no se puede permitir. Eso no puede seguir sucediendo en el país. Ustedes sabrán que en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, entre otros, son los países más progresistas, más educados, de más desarrollo, y ellos hace tiempo que incluyeron a la mujer, ¿verdad? De igual a igual. Así que no podemos hablar de desarrollo sin la mujer y no podemos hablar de mujer sin desarrollo. Así que incluir a la mujer en los planes y proyectos de esta sociedad, ya acabar de una vez y para siempre con esa situación de que la mujer no pueda participar del desarrollo de esta sociedad. Si queremos construir la sociedad del siglo XXI, tenemos que contar, trabajar y pensar en la mujer. No podemos mirar el desarrollo de esta sociedad de República Dominicana de otro modo. Ya, hay un problema entonces de inclusión de las mujeres. ¿Qué más? Bueno, tenemos que la corrupción. No podemos seguir diciendo, no, que los corruptos son los PLDistas, que los corruptos son los del PRM, que los corruptos son de la Fuerza del Pueblo. Son corruptos y ya, no importa el color. No podemos pensar nada más, no, que son estos y que aquellos no, y que estos sí, y estarse tirando la bola como si estuviéramos en una cancha de voleibol. Son corruptos y punto. Y tenemos que sacar a esa gente de la agenda política nacional, que se vayan ya. Dominicanos, no podemos seguir pensando, no, que estos son buenos, que estos son malos, según la valoración, según el partido al que usted pertenezca. No podemos seguir pensando en eso. No podemos seguir pensando en eso. Tenemos que construir, y esa es la misión del Partido Nacional Duartiano, que así que se llama la organización que estamos creando. ¿Cómo es? Partido Nacional Duartiano. Ah, pues usted tiene un partido. Estamos creando un partido en formación. Ya. Sí, así se llama. Entonces, construir la sociedad del siglo XXI necesita de más ciudadanía, no de tanta política, porque la política es buena, pero no como se mira aquí, con esas ideas ya fosilizadas de siglos anteriores, no, que el poder es para usarlo, que en política hay más cosas, son más importantes las cosas que no se ven que las que se ven. Ya esas ideas tenemos que traer, y las ideas del siglo XXI, las ideas del siglo no de las luces, no, de la tecnología, de la cuarta generación, ¿verdad?, industrial, las políticas de la inteligencia artificial, porque aquí se habla de incluir a la inteligencia artificial en un país que todavía, sin tener, óigame bien, y óiganlo ustedes por favor bien, sin tener barreras insalvables como Perú, Bolivia, Brasil, que son países que tienen altas montañas, ríos navegables, enormes distancias. Ahí se puede permitir que no se haya podido superar el analfabetismo, pero en República Dominicana, un país en el Caribe, en el siglo XXI, que no haya podido superar el analfabetismo, eso es inconcebible. Eso es inconcebible desde todo punto de vista. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos hablar de educación? ¿Cómo podemos hablar de eso? Este es un punto fuerte, de esa tragedia nacional que es el 4% de la educación. Esa es una tragedia nacional. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos gastado más de 30,000 millones de dólares. Óiganlo bien, más de 30,000, y de aquí a 2030 estaremos como en 46, 47 mil millones de dólares. Un país pobre y no hará nada por la educación, porque tenemos que educar en defensa propia. La sociedad tiene que educarse pensando en que si no es así, no acabaremos con todos los males que hoy nos arropan. Daniel, pero ¿cuál es la tragedia?
La tragedia es tanto dinero que gastamos y no vemos resultados. ¿Cuál es la tragedia? ¿Destinar el 4% o la utilización? Yo creo que perfecto. La utilización del 4%. Que eso no llega a donde tiene que llegar. Ese dinero no se pierde en el camino, lamentablemente. No encuentra el camino del desarrollo. Ese dinero se pierde. Y mientras tanto tenemos una deuda externa que ya nos tiene hasta aquí, nos está casi ahorcando, y tenemos que hacer planes como sociedad, porque si no hacemos planes, ¿qué será de nosotros? ¿Quién se atreve a este pueblo a hablarle de impuestos? ¿Quién se atreve a hablarle de subirle los impuestos a este pueblo? Mientras tanto se pierde el dinero en SENASA, se pierden todos los casos de corrupción de los gobiernos pasados y de la lotería y de tantos otros. ¿Cómo es posible hablarle a este país de que vamos a subirle los impuestos? Ay, mamacita, ¿quién se atreve a hablarle al país de impuestos? Sí, también tenemos que hablar con los tenedores de deuda, pedir una moratoria. Tenemos que hacer planes de desarrollo. Tenemos que pedir una moratoria. Si los organismos internacionales, los tenedores de nuestras deudas, nuestros bonistas, no nos lo permiten, por lo menos hay que empezar a negociar con los tenedores de deuda internos, porque vamos en un mismo barco. Si nos hundimos todos. Nosotros necesitamos liberar capital para invertir en obras. ¿Por qué? Porque solamente así, haciendo obras, que la construcción, le decía yo aquí al amigo tras bastidores, antes de comenzar el programa, la construcción está en el suelo y es el gobierno que debe de impulsar la creación de empleos a través de la construcción, que eso ganan los albañiles, ganan los ferreteros, ganan la cementera, gana todo el mundo. Entonces, tenemos que sacar recursos, por eso dije de hacer una moratoria en el pago de esa deuda, porque tenemos que sacar recursos para invertir más en capital. Nosotros tenemos que llegar a invertir en capital por lo menos un 35%. Y ustedes verán cómo la economía dominicana va a crecer, porque si la economía dominicana no crece más de un 5%, digamos más de un 7%, lo que tendremos es motoconchistas y gente vendiendo cosas por la calle. ¿Por qué? Crecerán los empleos informales. No hay de otra. Si no invertimos más en obras de capital, más recursos, si no sacamos recursos, y yo no veo otra forma de sacar recursos, Bueno, la colocación del señor Magín Díaz en Hacienda va a la idea de tratar de convencer al sector empresarial de una reforma fiscal, o por lo menos ajustar algunos impuestos para poder hacer frente al pago de las deudas que tiene la República Dominicana ante esos organismos internacionales. Daniel, ¿qué garantías? Porque para mí me gusta mucho ver las garantías. Ajá. Nosotros hemos tenido un comportamiento de crecimiento que en promedio, en los últimos años, es un 5%. Se puede decir que es un año 4, no sé, pero en promedio es 5%. Con ese 5% de crecimiento, no ha sido necesario esperar llegar al 7%, porque tenemos el país lleno de motoconchistas. Tú sabes que lo que más entra a República Dominicana como vehículo de motor son motocicletas. Sí, así es. Entonces, que tenemos más de 3 millones de motocicletas, bueno, pues, según claro, vi más de 3 millones en la de prensa. motocicletas. Entonces, el tema del país, yo no creo que es solo hablar del crecimiento, Giovanni. El crecimiento es fundamental. El desafío es, ¿para qué sirve el crecimiento? ¿El crecimiento es un medio para solucionar el problema de la gente o es un fin para que se quede en pocas manos? Debiera ser un desarrollo que propicie la paz y el bienestar de la gente, con mejores servicios públicos y de calidad. Para eso que debe servir el crecimiento económico, para crear empleos formales, no seguir con la informalidad, como hemos hablado de motoconcho, que ya no caben más en este país, ya no caben más motoconchos. Además que son empleos informales que no cotizan en la seguridad social. Estamos creando un problema bastante serio que tenemos que resolverlo, tenemos que dialogar. Nosotros tenemos que dialogar sobre temas importantes y trascendentales. Ustedes dos, que yo he notado, los he tratado
no lo había tratado como ahora, que me siento tan en confianza con ustedes. Por ejemplo, en todos los países de América Latina, en el 2010 y 2012 más o menos, se celebraron los bicentenarios, ¿verdad?, de esas naciones, y ellos crearon obras trascendentales. Aquí mi abuelo y los vecinos míos de aquellos años siempre hablaban del centenario. Aquí se hizo el Obelisco Macho, aquí se hicieron muchísimas obras, se le lavaron la cara muchas obras, se restauraron para el centenario de la República. Ustedes saben que en tiempos históricos 18 años pasan volando. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar, porque hay una clase política que solamente está en saquear los recursos del erario público, no tienen idea, ¿no? Son politiqueros. Yo no le digo políticos, porque los políticos tienen ideas de hacia dónde quieren ir, cómo llevar a una sociedad y plantean paso por paso el camino a seguir para alcanzar el desarrollo, la paz y el bienestar de una nación. No, estos son politiqueros que lo que quieren es depredar el erario público, que incluso muchos no aspiran siquiera a la presidencia ni nada, sino medrar en los recursos del Estado Dominicano. Pues aquí debió empezarse, por lo menos empezarse a discutir con cuáles obras vamos a honrar el bicentenario de la República Dominicana, con cuáles obras vamos a comenzar, qué obras vamos a hacer de aquí a esos 18 años que faltan para el 2044. ¿Con cuáles obras vamos a comenzar? Tenemos que discutir y llegar a un amplio consenso. Eso no debe ser solamente del gobierno, del partido de gobierno, no. Eso tiene que, ni a los partidos políticos, eso tiene que involucrar a toda la sociedad. ¿Qué vamos a hacer para celebrar el bicentenario de la República Dominicana? Por ejemplo, yo planteo que ya no se gaste más dinero en la autopista Duarte, que para esos años, que no necesariamente hay que esperar el 2044 para hacer esas obras, tienen que estar antes, para no improvisar, para no estar corriendo después que falta esto, que falta lo otro. Tenemos que construir el metro Santo Domingo, un tren de carga y de pasajeros, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, y también Santo Domingo hasta la provincia de la Altagracia. Esas son obras de las que yo planteo para celebrar el bicentenario de la República Dominicana. Tenemos que construir la carretera Cibao Sur, porque no es posible que tengamos dos países diferentes, dos sociedades con sus particularidades dentro de nuestras fronteras. El sur y el Cibao somos muy diferentes, tenemos características, costumbres y cultura muy diferentes. Entonces no es posible que el país siga dividido. Tenemos que hacer la carretera Cibao Sur, ya eso es una perentoria necesidad de la sociedad dominicana, que no se puede hablar ya de contaminación, porque en varios años lo que existirán ya serán los autos eléctricos, así que ya no se puede hablar tanto de contaminación. Además que hacer carreteras en la cordillera central permite que si hay fuego, ¿verdad?, los bomberos, los brigadistas puedan acceder más fácil a esos fuegos y apagarlo. Esas son de las obras, entre muchísimas otras obras. Por ejemplo, si vamos al caso particular de mi provincia no tiene un acueducto múltiple. Necesitamos un acueducto múltiple para la provincia Sánchez Ramírez. Aquí se hacen muchísimos préstamos. Entonces, con un préstamo de 150... rica, ahí no debe faltar nada. Y no tenemos prácticamente de nada. Hace falta un acueducto múltiple en la provincia Sánchez Ramírez, pero también una carretera, que se han hecho los estudios, una carretera que nos lleve desde Cotuí, empalme con la autopista Duarte, sin tener que pasar por los municipios de la provincia de Monseñor Noel, que son Maimón y Piedra Blanca, que ahí perdemos como 30 o 40 minutos. Así que llegaríamos más rápido a Santo Domingo desde Cotuí, y la gente de Cotuí podría, ahora que se hizo el metro hasta Los Alcarrizos, pudiera ir y venir a Santo Domingo y volver. O es decir, la gente que tienen de Cotuí un trabajo aquí en Santo Domingo pueden salir en la mañana y llegar allá en la tardecita a Cotuí y cumplir sus funciones, y esto, así no se alejan de su familia, no tienen que hacer como hacen muchos que vienen los domingos o los lunes en la madrugada y vuelven a su casa los viernes o el sábado. Así que uniríamos a esa familia. Así que son muchísimas obras que hay que hacer, y Cotuí tiene un problema, que tiene una carretera que no conduce a ningún lugar.
O sea, usted llegó a Cotuí y ya llegó a Cotuí. No es como La Vega No, sí, o Bonao, que está en la carretera, la autopista Duarte, que va de Santo Domingo a Santiago, que une las dos ciudades principales del país. Eso es algo, ¿verdad?, que hay que ayudar a los pueblos, no solo Cotuí, a muchísimos pueblos que están en esa situación, pero me refiero a Cotuí. Tenemos que crear ITLA en todas las provincias del país, en todos los municipios del país. Tenemos que crear ITLA, pero el ITLA ya no será lo máximo en conocimiento en la República Dominicana. Vamos a crear, si el Partido Nacional Duartiano accede al poder, vamos a crear la ciudad de las ciencias y el conocimiento. Una sociedad, ¿te iba a decir algo? No, siga. Una ciudad donde los genios de la República Dominicana van a estar apartados de bullicio, de dembow, de bachata, de esa tocadera de bocina, de toda esa informalidad. Daniel, escúchame que te interrumpa, porque ya que tú hablas de genio, de aprovechar ese talento que tenemos en la República Dominicana, recientemente el presidente de la República, en su rendición de cuentas, señaló a un joven, a un niño, que se considera que es un prodigio, un joven con un léxico, con un vocabulario, con un discurso que tiene la madera para ser líder en la República Dominicana. ¿Qué harías tú con esos cerebros que tiene la República Dominicana, que están dormidos, que nadie lo conoce como ese niño? Y hay otros más que son genios y lamentablemente el sistema educativo pues prácticamente lo golpea y lo saca, lo ignora. ¿Por qué? Por una falta de visión, de ver esos talentos y pues promoverlo, que el Estado lo asuma para que esos cerebros en el mañana sean los que dirijan la nación dominicana. Bueno, pues por ellos y por tantos genios que se han tenido que conformar con estar dando clases u otras carreras, digamos, que no tienen tanto valor, esas personas han tenido que conformarse con lo que hay, con lo que le permite el sistema, porque tenemos una clase política que no mira más allá. Entonces, para ellos, para esas personas, es que vamos a crear la sociedad, o la ciudad más bien, la ciudad de las ciencias y el conocimiento, que como lo decías, van a estar apartados, tranquilos. Eso será como el Salón de la Perfecta Armonía de China, donde vive el emperador chino, o vivía en aquellos tiempos. El Salón de la Perfecta Armonía, sí será esa ciudad. Ahí no va a haber ningún problema de tránsito, de tocadera bocina, le decían, ninguna bulla, ni nada que perturbe la tranquilidad y el sosiego. Ahí se va a estudiar, ahí se va a aprender. Pero no solo que vamos ahí, lo que se inventa en Silicon Valley en la mañana, ahí se conocerá en la tarde, porque el Estado Dominicano va a invertir en esa gente, porque nosotros también necesitamos, porque el mundo no es todo color de rosa, ¿verdad que no? Nosotros también necesitamos esa gente que, ¿cómo es que le llaman? Que se me fue. Los genios. No solo los genios, lo que tienen Corea del Norte, que se robaron 150 millones de dólares el año pasado. Los hackers. Los hackers, nosotros necesitamos también nuestros hackers. Nosotros necesitamos nuestros hackers, porque el mundo no es color de rosa, ¿verdad que sí? Óigame, interrumpo el discurso que llevaba para decirle algo que yo leí en el periódico El País de España, amables televidentes, no fue en la prensa nacional, en el periódico El País de España, yo leí que Tim Campos, un dominicano, es el que dirigía hace varios años, no sé si lo hará todavía, era el que ponía la puesta en forma de la Facebook, óigame bien, un dominicano en Silicon Valley, que eso no se conoce aquí. ¿Quién lo conoce a ese hombre? No lo habían oído mencionar nunca. Eso salió en un periódico español. Tim Campos, el hombre de puesta a punto es decir, el encargado de la plataforma de Facebook. Óigame bien, entonces, tenemos dominicanos por todas partes, genios, pero no se les da la oportunidad, no le damos la oportunidad. Deme un segundito. Entonces, ahí en esa ciudad de las ciencias y el conocimiento, vamos a invertir, pero también vamos a sacar, ¿por qué? Porque ese será el centro tecnológico del conocimiento de toda América Latina. Ahí vendrán cubanos, puertorriqueños, brasileños, colombianos, mexicanos, peruanos, de todas partes van a venir ahí a estudiar y se les cobrará en dólares. Así que no será una inversión, no será una locura, no. Es una inversión la cual va a rendir sus frutos. Daniel, ya estamos casi agotando la participación y el programa de hoy. Para implementar ese conjunto de iniciativas que tú estás planteando,
¿Tú crees que es necesario un partido más? Tenemos 34 partidos políticos reconocidos y entre ellos están los movimientos. Aparte de la cantidad de organizaciones políticas que no están reconocidas. ¿Crees que es necesario la creación de una nueva entidad política por más Duarte, más partido duartiano que se llame? Es que yo estoy de acuerdo con usted, no podemos seguir teniendo tantos partidos. Por ejemplo, yo planteo que si el Partido Nacional Duartiano logra su reconocimiento y no queda hace un papel decente, desaparecer. Nosotros no vamos a hacer una garrapata más. Yo planteo también que eso, como le llama el pueblo dominicano, esos chinchorros de partidos, ya si usted se une 2 veces a un partido grande, ya en la tercera usted tiene que ir solo para demostrar si usted tiene votantes o no. Pero no es posible que sigan ahí todas las elecciones aliados y chupando del erario público. Nosotros, si no llegamos, no quedamos en un lugar preponderante con nuestras ideas, con el esfuerzo, con nuestro trabajo en la sociedad dominicana, desaparecemos, porque no vamos a hacer una garrapata, no vamos a hacer una sanguijuela que chupe del erario público. Hay un tema, escúcheme, que esto yo tengo que sentirme así como más relajado para explicarlo. Abórdalo. 900 millones de dólares en un monorriel desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte al puente Juan Carlos, en la zona oriental de Santo Domingo Oeste. Eso sería un nuevo Odebrecht. Ahí se van a gastar ese dinero. Este gobierno no lo va a ver terminar ese proyecto. Llegarán otros gobiernos. Seguro que le harán, como es natural aquí, adendas y gastaremos más dinero y eso no va a solucionar el problema. Óiganme, desde Megacentro, los que manejan lo que es la zona oriental, y para los que no lo saben, de Megacentro al kilómetro 9 de la carretera Mella con Charles de Gaulle, lo que hay como mucho, demasiado, serían 3 kilómetros. Ahí se harían 4 paradas, que eso se hace con menos de 100 millones de dólares. Claro, aquí el dinero que se gastó en el metro no se sabe, no se ha podido cuantificar ahí. Eso quedó como las pensiones que cobran nuestros expresidentes, que no se ha podido explicar. Por más que se ha querido, no ha habido explicación para ello. Entonces, se hace de Megacentro al kilómetro 9. Óigame bien, ahí vienen las guaguas que van San Isidro, Guerra, Vallaguana. Ahí van Almirante, Solares, Caña, óigame bien, solamente con ese pedacito y después unir la Charles de Gaulle con el puente de Juan Carlos, ahí resolvemos un problema y no se gasta prácticamente nada y se resuelve más que ese dinero que se va a gastar, esos 900 millones de dólares. Don Daniel Sánchez, gracias por aceptar la invitación, estar con nosotros, hablar de esos temas y sobre todo socializar las inquietudes y pues la conformación de esta nueva plataforma política, el Partido Nacional Duartiano. Gracias por estar con nosotros. Tendremos que despedirlo y dejar la puerta abierta para que en otra ocasión pues sigamos hablando de ese proyecto político. Espero que así sea y muchísimas gracias por la oportunidad. Amigos televidentes, vamos a una pausa y venimos con la parte final ya de su programa Cerrando la Noche.